Espíritu Santo. A continuación, el programa Bienvenido Espíritu Santo, conducido por el predicador Luis Gómez. Bienvenido a este Para mayor información o si desea oración, comuníquese a Número de teléfono 281-686-6907. 281-686-6907. Y ahora damos inicio. Quédese con nosotros. Bendiciones, bienvenidos a su programa, Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Estamos aquí en estos momentos en Cristo TV 21.5, el canal de la bendición. Todos sean bienvenidos. También bendecimos a todos los que se están conectando a través de YouTube y de Facebook. Bienvenidos sean. Gracias por conectarse. Bueno, pues vamos a hacer una oración para entrar a la enseñanza. Padre Santo, sabemos, Señor, que tú eres un Dios verdadero, Padre Santo, eres un Dios vivo, y sabemos, Señor, que tu venida es pronto, Padre Santo, porque hemos estado viendo tus señales, Padre Santo. Gracias, Señor, por ser el camino, la verdad y la vida, Señor. Sin ti no hay nada que podamos hacer, Padre. Te pido, Señor, que me des de nuevo para poder hablar tu palabra, Señor. Yo te pido también, Señor, que los que nos están en estos momentos oyendo o viendo a través de el canal Cristo TV 21.5, Señor, que tú, Padre Santo, pongas en ellos un corazón, Señor, donde puedan ellos discernir, Señor, lo que estamos hablando, Padre Santo, acerca de esta enseñanza que tú has puesto en mi corazón. Abre sus corazones, sus oídos espirituales, Padre, para que puedan entender lo que se está hablando, Señor. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas que nos están viendo, vamos a hablar hoy sobre no satisfagáis los deseos de la carne. Debemos de hacer morir lo carnal, o sea, esta naturaleza pecaminosa que tenemos, que está en nosotros. Y lo dice en Gálatas capítulo 5, del 16 en adelante, dice la palabra: digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Aquí vemos que la palabra nos exhorta, ¿verdad? El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Gálatas y también nos está hablando a nosotros que debemos de andar en el Espíritu, debemos de vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos carnales, o sea, los deseos de la carne. Eso es lo que dice la palabra. Debemos de vivir conforme a lo que al Espíritu Santo, conforme a lo que dice el Espíritu Santo. Vamos a Romanos capítulo 8, también vemos ahí lo que dice la palabra en Romanos 8 del 5 en adelante. Dice que porque los que son de la carne, los que andan en la carne, los que andan satisfaciendo los deseos de la carne, dice la palabra, que piensan en las cosas terrenales, o sea, en las cosas de la carne. Romanos 8, 5 en adelante dice la palabra: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y nosotros como cristianos nacidos de nuevo debemos de pensar, de andar en las cosas del Espíritu. Debemos de pensar, de vivir conforme al Espíritu, lo que dice el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu. Dice la palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. Fíjense, cuando nosotros andamos en las obras de la carne, porque hay dos clases de cristianos, el carnal y el espiritual.
Y vemos aquí que dice que el que se está ocupando el ocuparse de la carne, o sea, un cristiano carnal, es muerte, tanto física como espiritual, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Eso es muerte física y espiritual, pero también dice aquí que el ocuparse del espíritu, que es como nosotros debemos de ocuparnos en el espíritu como cristianos espirituales, dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando vivimos según la carne, no podemos agradar a Dios. ¿Y cuando habla sobre la carne, de qué está hablando? Está hablando sobre las obras de la carne, y lo vamos a ver en Gálatas capítulo 5, verso 21 en adelante. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Nosotros como cristianos espirituales, nacidos ya de nuevo, dice la palabra, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y como recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo ya mora en vosotros. Así que debemos nosotros de andar conforme al Espíritu, ocuparnos del Espíritu, que es vida y es paz. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, Él nos da vida y nos da paz. Pero si nos ocupamos de la carne, es muerte. Dice, mas ustedes ya no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Cuando uno está viviendo carnalmente, o no has nacido de nuevo porque Cristo no está en ti, o simplemente estás viviendo una vida llena de pecado carnalmente. Vemos aquí lo que dice la palabra. Y en 1 Corintios capítulo 3 del 1 en adelante vemos cómo Pablo está exhortando a la iglesia de Corintio, y le dice ahí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintio y le dice, la palabra dice, de manera que yo, hermanos, a la iglesia le está hablando, y también nos habla a nosotros, exhortándonos si estamos nosotros todavía satisfaciendo los deseos de la carne. Dice la palabra, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahí estaba hablándole a la iglesia de Corintio como niños en Cristo, porque así es como se estaban portando, como un niño de 3 años en lo natural, que todavía no entiende las cosas espirituales. Y aquí les dice bien claro Pablo a la iglesia de Corintio, porque vivían en contiendas, en pleitos, en celos, envidia. Todas esas son las obras de la carne. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaz, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, vemos aquí qué es lo que estaba habiendo ahí en la iglesia, y así está pasando ahorita en muchas iglesias, hermanos, en la actualidad. Eso es lo que sucede en muchas iglesias. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Fíjense en lo que había: celos, contiendas y disensiones. Disensiones son desacuerdos. Dice, no sois carnales y andáis como hombres. Vemos cómo Pablo habla claramente ahí a la congregación. ¿Por qué? Porque no estaban actuando como verdaderos creyentes espiritualmente maduros. Vemos cómo no les puedo hablar como a espirituales, sino como a niños en Cristo. Ese era el problema de la iglesia de Corintio, que querían las bendiciones de Dios, pero se negaban a apartarse de la maldad del mundo. Y así hay en estos tiempos, que queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos apartarnos del mundo, queremos seguir en los placeres de este mundo. Y la palabra lo dice bien claro, que tenemos que vivir y ocuparnos en el Espíritu, dice. Y vemos también en Corintios lo que dice la palabra en Corintios capítulo, ya leí capítulo 3 del 1 en adelante. Les dice
les dice bien claro aquí, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ahí vemos lo que dice la palabra de Dios. Vámonos a Colosenses capítulo 3, del 5 en adelante, y aquí vemos cómo la palabra dice la vida antigua que debemos de hacer morir, lo terrenal, o sea, la vida antigua de cómo vivíamos antes cuando aún no conocíamos a Cristo, como cuando Cristo todavía no estaba en nuestro corazón, cuando aún no habíamos recibido a Cristo. En Colosenses capítulo 3, del 5 en adelante, dice la palabra, habla sobre la vida antigua y la vida nueva. Dice, hacer morir pues lo terrenal. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer morir lo terrenal. Lo terrenal es pues lo carnal, ¿verdad? Dice en vosotros. Y luego empieza a hablar aquí sobre obras de la carne que nosotros debemos de dejar. Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fíjense, dice la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí está hablándole a los que ya son cristianos, a la iglesia de Colosas, los que ya habían recibido a Cristo, los que ya habían nacido de nuevo, pero aún seguían en las obras de la carne, aún seguían actuando como niños carnales. Y dice la palabra, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejar también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre. Y es lo que Dios quiere, que nos despojemos del viejo hombre con sus hechos, o sea, con las obras de la carne, o sea, despejarnos totalmente del viejo hombre, porque ya dice la palabra bien claro, dice, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vemos aquí cómo debemos de vestirnos con los frutos del Espíritu. Dice, soportándose unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí vemos claramente que debemos de despojarnos del viejo hombre, o sea, de las obras de la carne que antes nosotros andábamos: fornicación, impureza, envidias, pleitos, avaricia, idolatría, todo eso que son obras de la carne que a Dios no le agradan, hermanos. Si ya somos de Cristo, debemos de dejar todo eso también. Vemos en Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante, está hablando aquí sobre las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Vamos a hablar aquí sobre, en el 19, habla bien claro sobre las obras de la carne. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, se evidencia cuáles son las obras de la carne, y aquí habla cuáles son. Aquí enumera 17 obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes. Aquí Pablo le estaba hablando a la iglesia de Gálatas, pero ahorita también nos está hablando a nosotros. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense en lo que dice, hermanos, no heredarán el reino de Dios. Por eso debemos de despojarnos del viejo hombre, de todas esas
obras de la carne que habla aquí, que dice que son manifiestas esas obras, vea, que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que son desacuerdos, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Aquí vemos que está hablando bien claro sobre las obras de la carne, que debemos de despojarnos de todo eso. Vemos aquí también en el 22 lo que dice que es como quiere que vivamos nosotros. Vivamos de acuerdo a lo que dice la palabra, el fruto del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Así es como Dios quiere que vivamos, con amor, con paz, con paciencia, para no satisfacer los deseos de la carne. Debemos de tener el fruto, desarrollar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Dice la palabra bien claro que contra tales cosas no hay ley. Voy a leerla en otra versión, lo que dice la palabra. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, un verdadero cristiano produce los frutos del Espíritu, y es el amor, la alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Dice que no existen leyes contra esas cosas, contra el fruto del Espíritu. Y esa es la clase de fruto que debemos producir nosotros como verdaderos cristianos. Pero cuando anda uno en la carne, los frutos que va a manifestar son las obras de la carne, que son, ya lo leí ahorita, aquí dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas, que son orgías. Dice la palabra aquí, y otros pecados parecidos, porque aquí no mencionó todos los pecados, aquí solamente mencionó varios, pero hay muchos más. Las obras de la carne, que son frutos de la carne. Dice la palabra, y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y nosotros como cristianos ya no debemos de llevar esa clase de vida. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos recibido a Cristo y hemos nacido de nuevo, y ahora tenemos que vivir una vida que le agrada a Dios, porque es lo que dice la palabra. En el 24 dice, los que pertenecen a Cristo, en el 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si tú ya recibiste a Cristo y ya Cristo está en ti, tú ya has crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y cada uno de nosotros ya pertenecemos a Cristo. Así que ya hemos clavado, dice, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa, y lo han crucificado ahí. Vemos claramente lo que dice la palabra, hermanos. Todos debemos de vivir por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice la palabra en Gálatas 5:25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hay que vivir, andar como hijos de luz, como dice la palabra también en Efesios capítulo 5, verso 8. Lo voy a leer en una versión un poco diferente a la Reina Valera, y dice Efesios 5:1-8, que debemos de vivir como hijos de luz, porque ahora somos hijos de las tinieblas. Éramos hijos de las tinieblas cuando no teníamos a Cristo, cuando no habíamos nacido de nuevo, pero ahora como hijos de Dios debemos de vivir y andar como hijos de luz. Dice la palabra, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan. ¿Cómo lo imitamos a Dios? Con buenos frutos, con buenas obras, amándonos unos a otros, soportándonos unos a otros en una buena conducta. Dice la palabra, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor.
siguiendo el ejemplo de Cristo. Cristo nos dio el ejemplo de cómo vivir, hermanos. No podemos decir que no sabemos porque tenemos, si nos ponemos a leer las escrituras, Mateo, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos ver cómo el ejemplo de él en las escrituras dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y esa es la vida que Dios quiere, que vivamos en amor, porque ¿de qué sirve hacer tantas cosas? Darle a los pobres si no tenemos amor. Dice que si no hay amor no somos nada. Lo dice en Corintios. Dice, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Fíjense en cómo Jesús, murió por nosotros y se ofreció a nosotros como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia. Habla aquí sobre las obras de la carne. Entre ustedes, dice, tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Esos pecados de las obras de la carne dice que no tienen lugar en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque eso no debe de ser así. Y luego dice la palabra, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En otras palabras, debemos de hablar para edificar, para bendecir, no para maldecir. Dice, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Debe haber siempre una actitud de agradecimiento a Dios. Darle a Dios gracias por habernos levantado, gracias por el trabajo, gracias por la salud. Agradecerle a Dios todos los días. Dice la palabra aquí también. Dice, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Un avaro es una persona idólatra que adora las cosas de este mundo. Dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Aquí está hablándole a los cristianos, pero estaban actuando carnalmente. Dice la palabra, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, porque era una gente que aunque ya había nacido de nuevo e iban a la iglesia, pero estaban actuando todavía como niños en Cristo. Y los está exhortando aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y también nos exhorta a nosotros actualmente, hermanos. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. No debemos de participar en las cosas que hacen las personas que viven en las obras de la carne, hermanos. Dice la palabra, no participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad. Y es cierto, estábamos en las tinieblas cuando no conocíamos a Cristo. Dice, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Así es, ahora vivimos en la luz. Dice la palabra, ahora tienen la luz que proviene del Señor, por lo tanto, vivan como gente de luz. Así es como Dios quiere, hermanos, que vivamos como gente de luz, que vivamos, que seamos un buen ejemplo, un buen testimonio a la gente que no conoce a Dios, y aún a la gente que conoce a Dios. Debemos de andar como hijos de luz. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios debemos de tener los frutos del Espíritu y no andar en las obras de la carne. Voy a leerlo en la Reina Valera, lo que dice la palabra. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, porque aquí santos es nosotros los cristianos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia
en el reino de Cristo y de Dios. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, cuando no conocíamos de Dios, de Cristo. Mas ahora soy luz en el Señor, andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Tenemos que andar en justicia y en amor, porque eso es lo que dice la palabra. Vamos a Santiago capítulo 3. Santiago habla sobre la sabiduría de lo alto. Y habla sobre la sabiduría de lo alto. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Del 3 en adelante, pero voy a dar otra versión. Dice, la verdadera sabiduría que proviene de Dios. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones, con la humildad que proviene de la sabiduría. Ahí vemos las buenas obras, sus frutos del Espíritu. Pero si tienen envidias, vean las obras de la carne aquí. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dice, dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura. También ama la paz. También ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Ahí vemos los frutos del Espíritu. Lo que es la sabiduría que proviene de lo alto. Dice que la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Dice, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Veamos los frutos del Espíritu, los frutos que debe de ser una persona cuando tiene la sabiduría que proviene de lo alto, que proviene de Dios. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Ahora voy a leerla en Santiago 3, del 3:13. Dice, la sabiduría de lo alto. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Una persona sabia y entendida es una persona verdaderamente espiritual, no carnal. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿So qué tenemos que hacer? Mostrar nuestra buena conducta en sus obras. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, o sea, en humildad, con humildad. Dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la clase que desciende de lo alto, o sea, no es de Dios, no proviene de Dios, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ahí vemos las obras de la carne. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos. Sembrar amor, sembrar paz, porque eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que vivamos en paz, que vivamos en amor. En 1 de Pedro 2, 1, 3, vamos a ver lo que dice aquí la palabra. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las distracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Debemos nosotros como niños recién nacidos desear la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ellas crezcas para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor Jesucristo. Aquí vemos, hermanos, 1 de Pedro, capítulo 2, voy a leerla en otra versión, ya para salir del canal. Dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés
como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Ya hemos probado la bondad del Señor. ¿Qué debemos de hacer? Deshacernos de toda mala conducta. Acabar con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Bueno, pues hemos llegado al fin en su programa. Bienvenido, Espíritu Santo. Nos vemos mañana nuevamente a las 7 de la tarde. Bendiciones. Espíritu Santo. Este fue su programa Bienvenido Espíritu Santo, conducido por el predicador Luis Gómez. Jesucristo, bienvenido a este Para mayor lugar. información o si desea oración, comuníquese al número de teléfono 281-686-6907. 281-686-6907. Será hasta el próximo programa. Dios les bendiga.